Después de 10 años, varios problemas legales relacionados con su licencia, y una infinidad de teorías por parte de la comunidad, ya que, todo comenzó cuando behavior publicó su calendario de aniversario, donde muchos jugadores notaron patrones extraños, relacionados con el número 13, desde los números codificados, junio marcando el día 13, y que tenía 31 días, cuando esto no es así. El teaser de la artista, en el cual, en el segundo 13 aparece el ojo de Jona Vázquez, siendo sus iniciales JB, entre otros. Más adelante, un video que llevó a gran parte de la comunidad a creer que Pennywise sería el asesino del 10º aniversario. Sin embargo, el 22 de mayo de 2026, llegó el esperado día de la revelación. behavior inició un misterioso stream mostrando una cabaña en medio del bosque, lo que desató todo tipo de especulaciones. Algunos pensaban que se trataba de Slenderman, mientras que otros apostaban por la bruja de Blair, debido a ciertas imágenes y vídeos que publicaban, y parecía inspirarse en el estilo grabación encontrada. A pesar de todas las teorías, muchos nos quedamos observando atentamente cualquier cambio en la transmisión. Durante horas, se escucharon ruidos extraños, campistas caminando al fondo, un cameo del desconocido, algunos gritos, y la aparición de la propia entidad, que parecían jugar con la paciencia de toda la comunidad, mientras behavior seguramente se divertía viendo cómo pasábamos horas mirando una simple cabaña. Finalmente, después de 13 horas de espera, la noche cayó sobre el bosque, y llegó el momento que todos esperábamos. Así es, tras años de especulación y un secretismo llevado al extremo, apareció el legendario Jason Voorhees, confirmándose como el asesino del 10º aniversario de Dead by Daylight. Su lanzamiento oficial quedó programado para el 16 de junio de 2026. La noticia emocionó a muchísimos jugadores, incluyéndome, ya que Jason es uno de los mayores íconos del cine slasher, y un personaje que tarde o temprano, debía unirse al enorme catálogo de leyendas del terror que ya forman parte del juego. Sin embargo, su llegada también generó división entre los fans, ya que esta versión está basada principalmente en la interpretación moderna del personaje, bajo la marca Jason Universe, alejándose en ciertos aspectos de su imagen clásica. Pero, ¿realmente es así? En este video, te mostraré varias curiosidades de Jason en Dead by Daylight, que podrían hacerte ver al personaje de una forma muy diferente. Este especial estará dividido en dos partes. En esta primera, analizaremos todos los detalles vistos durante la PTV, mientras que en la segunda, revisaremos las curiosidades que aparezcan tras su lanzamiento oficial, porque seguramente, todavía nos esperan algunas sorpresas. Además, en una entrevista reciente realizada por Slasher Radio, el director del juego, Matthew Cote, mencionó que este sería uno de los mejores aniversarios en la historia del juego, así que todavía queda mucho por descubrir. Y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con las curiosidades de Jason en Dead by Daylight. Si comenzamos hablando del lore del personaje, presentado por Dead by Daylight, nos daremos cuenta rápidamente, que el origen de Jason no tiene relación aparente con el campamento Lago Cristal, ya que no se menciona su ahogamiento, ni tampoco a Pamela, su madre, que son símbolos que lo representan. En esta nueva versión, es un asesino que acecha en los bosques de Greenville. Así es el mismo lugar de donde provienen Micaela y Sable, dos supervivientes que ya se encuentran en el reino de la entidad. Además, que aparentemente el nuevo superviviente, que todavía no está confirmado al momento que está siendo publicado este video, pero se especula que es Julián, un chico gótico que es muy amigo de las dos chicas mencionadas. Por lo cual, nos hace creer que la entidad tiene una fascinación bastante apegada a este lugar, siendo que otras licencias importantes, como Five Nights at Freddy's, y The Walking Dead, sus lugares icónicos, se encuentran en este mismo dominio. ¿Será que el lugar estuvo cargado de tanta aura oscura de sufrimiento y dolor, provocando que la entidad se fijara tanto en este sitio? Es algo que no lo sabemos.
Con estos datos, podemos interpretar que este Jason es uno completamente diferente, pero que tampoco se lo explora demasiado en esta historia, por lo que su aparición es demasiado ambigua en este sentido. Sin embargo, hay un detalle adicional bastante interesante. Una de sus perks, llamada Maleficio Muerto de Miedo, incluye la siguiente descripción. Se oyó un grito desde el bosque. Como si alguien la estuviera atacando. Informe de persona desaparecida del Monte Ormond. Esto podría sugerir que Jason no solo ha actuado en Greenville, sino que también pudo haber estado cazando víctimas en las montañas de Ormond antes de llegar a su destino final. Incluso, existe la posibilidad de que la propia entidad lo haya ido guiando desde ese punto, asegurándose de llevarlo exactamente al lugar donde finalmente sería atrapado. En cualquier caso, esto refuerza la idea de que el origen de Jason es deliberadamente incompleto, dejando espacio a teorías y conexiones con otros lugares dentro del universo del juego. Continuando con la exploración y análisis del lore, descubrimos que Jason tuvo un enfrentamiento brutal contra lo desconocido, antes de ser llevado a los reinos de la entidad. Este detalle resulta bastante llamativo, ya que es una de las pocas veces que vemos a un asesino de Dead by Daylight enfrentarse directamente a otro personaje licenciado, que también forma parte de este universo. De hecho, este combate recuerda inevitablemente a la famosa confrontación que Jason tuvo contra Freddy Krueger en la gran pantalla. Curiosamente, Freddy también se encuentra atrapado en los reinos de la entidad, por lo que habría sido interesante ver alguna referencia a ese histórico duelo dentro del juego. Sin embargo, debido a las diferentes licencias que rodean a ambos personajes, es poco probable que algo así llegue a formar parte del canon oficial de la niebla. Ahora hablando de Jason y lo desconocido, ambos llamaron la atención de la entidad, debido a la violencia y el terror que sembraban. Sin embargo, fueron capturados en momentos distintos. En el caso de Jason, la entidad lo reclamó poco después de su brutal batalla, cuando gravemente herido, terminó asesinando a otra víctima con su machete, sellando definitivamente su destino dentro de la niebla. Por otro lado, lo desconocido fue capturado mientras intentaba atacar a Olivia, quien se encontraba investigando las misteriosas desapariciones ocurridas en Greenville. Lo más interesante es que ambos personajes pertenecen al mismo universo, y ya poseen una rivalidad establecida dentro de la historia. Esto significa que, técnicamente, podrían reencontrarse dentro de los reinos de la entidad. Aunque un nuevo combate sería algo espectacular de presenciar, probablemente la entidad nunca permitiría que uno eliminara al otro, ya que ambos cumplen una función importante dentro de su macabro sistema de juicios. Aún así, resulta curioso pensar que Jason llegó a Dead by Daylight después de haber sobrevivido a una feroz pelea contra otro de los asesinos más aterradores del universo del juego. Pasando con el poder de Jason en Dead by Daylight, llamado Mal Omnipresente, rápidamente podemos notar que está inspirado tanto en las películas, como en el videojuego de Viernes 13 de 2017. Para empezar, la capacidad de volverse prácticamente invisible y desplazarse rápidamente por el mapa, recuerda mucho a la habilidad Shift, una de las herramientas más icónicas del videojuego, que permitía a Jason recorrer grandes distancias para sorprender y capturar a los consejeros. Además, al activar esta habilidad, se puede escuchar el característico sonido. Un detalle que también estaba presente en el juego de 2017, cuando las habilidades del personaje se encontraban disponibles para utilizarse. La niebla que rodea al asesino durante Mal Omnipresente también parece ser una referencia a varias escenas de las películas, donde Jason aparecía envuelto en una densa neblina antes de atacar a sus víctimas. Del mismo modo, cuando reaparece de forma repentina en una ventana, un palet, o una pared destruible, provoca un sobresalto inmediato en los supervivientes, algo que recuerda a los clásicos sustos de la saga, donde el asesino surgía inesperadamente, para acabar con quien menos lo esperaba. Por otro lado, su segunda habilidad especial, el lanzamiento de pinchos, también parece inspirarse directamente en el videojuego de Viernes 13.
En aquel título, Jason podía recoger cuchillos repartidos por el mapa, para arrojarlos a los consejeros, una mecánica que claramente sirvió como base para esta nueva versión. Lo más interesante, es que muchos de los objetos que puede lanzar, están relacionados con momentos icónicos de las películas. Entre ellos, encontramos elementos metálicos, remos de madera, que recuerdan el campamento del lago Cristal, garfios, y posiblemente, la referencia más curiosa de todas. Una varilla de hierro del cementerio, muy similar a la que Tommy Jarvis utilizó para revivir accidentalmente al asesino en la sexta entrega de la franquicia. Todos estos detalles demuestran que Behavior no solo se inspiró en las películas para diseñar el poder de Jason, sino que también tomó elementos muy queridos del videojuego de 2017 para crear una versión que reúne distintas etapas de la historia del personaje. Muchos podrían pensar que los Morris de Jason en Dead by Daylight son completamente originales y no tienen relación con la franquicia de Viernes 13. Pero en realidad, están repletos de referencias. Si observamos su Mori principal, Jason levanta al superviviente, y le clava una varilla con forma de garfio en el abdomen, y se lo arranca violentamente, dejando expuesto su relleno. Esta secuencia recuerda a una escena de Viernes 13 parte 8, donde Jason emerge del lago, aborda una embarcación ocupada por una pareja, y utiliza un arpón para asesinar al joven. Aunque no vemos su relleno en pantalla, por censura de la época. Y también, podría ser otra referencia a la ejecución del Dr. Creus, al cual, Jason elimina con una cortadora de césped, haciéndole una gran herida en el abdomen, y de la cual, sale mucho relleno en la versión sin censura de la cinta. Continuando con el Mori, el asesino arroja a la víctima al suelo, la empapa con gasolina utilizando un bidón, y finalmente le prende fuego. Esta escena podría tener varias inspiraciones. Por un lado, recuerda al propio Jason, quien en distintas películas, ha sido envuelto en llamas sin que éstas logren detenerlo. Pero también podría hacer referencia a algunas de sus víctimas, como Wayne en parte 8, cuando Jason lo arroja al panel de control, en la sala de máquinas del barco Lazarus, provocando que se electrocutara e incendiara. También con Amanda en la película de 2009, quien es ejecutada dentro de un saco de dormir, suspendido sobre una fogata, terminando completamente carbonizada. Además, parece que también homenajea al videojuego de Viernes 13 de 2017, donde en uno de los desafíos para un jugador, se muestra a Jason bañando a un consejero con gasolina con un bidón, para después prenderle fuego utilizando una bengala. Pero las referencias no terminan ahí. En uno de sus mini-moris, Jason vuelve a utilizar la varilla para atravesar al superviviente, reforzando nuevamente la conexión con las películas de la saga. Por otro lado, existe otro mini-mori donde toma a una víctima empalada, retira el objeto, y se lo vuelve a clavar por la boca, dejándola atrapada en la estructura. Y no piensen mal. Esta ejecución guarda un gran parecido con una de las animaciones de muerte del videojuego, específicamente las asociadas al Jason de la parte 6, cuya arma principal era precisamente una lanza, con la cual realizaba una ejecución bastante similar. Todos estos detalles demuestran que los desarrolladores tomaron inspiración tanto de las películas como del videojuego de Viernes 13 para diseñar los moris del personaje, creando eliminaciones que funcionan como pequeños homenajes a algunos de los momentos más recordados de la franquicia. Al igual que ocurre con los moris, las skins de Jason en Dead by Daylight también están llenas de referencias a las películas de la franquicia. Comenzando por su aspecto base, este diseño corresponde a la versión moderna presentada por Jason Universe, creada por Greg Nicotero. Su apariencia combina elementos clásicos del personaje, con detalles más contemporáneos. Podemos ver ciertas similitudes con el atuendo utilizado en el remake de 2009, especialmente por el abrigo, la camiseta y la ropa desgastada. Sin embargo, también recuerda su parecido con la versión del asesino, que apareció en Mortal Kombat 10. Pasando al resto de skins, tenemos a la llamada Equipo de Terror de Zonas Rurales, en la cual encontramos claras referencias a Jason de la parte 2.
En aquella película, utilizaba ropa de trabajo de granjero, mientras que en Dead by Daylight, viste una camisa de leñador a cuadros, pantalones gastados, y botas deterioradas que mantienen esa misma esencia rural. Además, los mechones de cabello visibles en la cabeza, recuerdan tanto a su apariencia en la parte 2, como a algunos detalles vistos en el remake de 2009. Su arma también resulta interesante, ya que utiliza un hacha, parecida a la empleada por la versión de Jason de la parte 3, en el videojuego de Viernes 13 de 2017, aunque aquí, presenta modificaciones como cadenas enrolladas, y un aspecto mucho más envejecido. Continuando con el traje abandonado por la muerte, nos encontramos con un Jason claramente inspirado en sus versiones zombificadas de las partes 6, 7 y 8. La ropa parece mucho más deteriorada, la máscara y su cuerpo presentan manchas verdosas, que recuerdan a su exposición a los residuos tóxicos, con algunos huesos expuestos, transmitiendo una apariencia mucho más cadavérica. En este caso, su arma es una vieja pala oxidada, que podría hacer referencia a varios momentos de la saga. Por un lado, recuerda a la herramienta utilizada por Tommy Jarvis, cuando desentierra al asesino en la parte 6. Por otro lado, también podría relacionarse con el enfrentamiento entre Jason y Steven, durante el clímax de la parte 9, donde también se utiliza en breves momentos, una pala en la pelea. Finalmente, tenemos traje de las profundidades de la desesperación. Probablemente, la skin que más rinde homenaje a las apariencias clásicas del personaje. A simple vista, resulta evidente la inspiración en el icónico Jason de la parte 7, considerado por muchos fanáticos, como uno de los mejores diseños de toda la franquicia. Entre los detalles más llamativos, encontramos la cadena alrededor de su cuello, una clara referencia a la forma en que fue hundido en el lago. También conserva la apariencia zombificada, la ropa oscura, y el aspecto podrido característicos de esa versión del personaje. Sin embargo, Dead by Daylight añade varios elementos propios, como corales, algas, y otros restos acuáticos adheridos a su cuerpo y a su machete. Esto provoca que no sea una copia exacta del diseño cinematográfico, pero sí un homenaje que captura perfectamente la esencia de aquella versión. Por ahora, estos son los cosméticos disponibles durante la PTB. Sin embargo, considerando la enorme cantidad de apariencias que el asesino ha tenido a lo largo de las películas, existe una alta probabilidad de que en el futuro, lleguen nuevas skins inspiradas en otras etapas clásicas del personaje. Los accesorios o add-ons para el poder de Jason, también contienen muchas referencias a las películas clásicas, así que iremos describiendo cada uno de ellos, y a la película que posiblemente hayan rendido homenaje. Esta parte será un poco extensa, pero valdrá mucho la pena ver todos estos guiños. Empezaremos con los add-ons marrones. Tenemos el llamado rueda doblada, cuya descripción es todo lo que quedó de la silla de ruedas de la víctima tras el golpe mortal. Este hace referencia a la víctima de parte 2, Mark, quien era un consejero que se movilizaba en silla de ruedas, y fue eliminado por Jason de un machetazo en el rostro, y posteriormente cayó cuesta abajo por unas escaleras del campamento. Garra de jardín, cuya descripción es ideal para arrancar malas hierbas y para hurgar en la carne humana. Esta herramienta fue utilizada por Jason en parte 4, para atacar a Rob, en el sótano de la casa de vacaciones, mientras él gritaba de dolor, y es cuando Trish huye. La aguja de tejer dice, no te vas a creer por lo que ha pasado esto, ni por quién ha pasado. Este hace referencia a la ejecución de Edna en parte 3, cuando Jason la ataca por las espaldas, y la clava en la parte posterior de su cabeza, y sale por su boca por el frente. Zapato de enfermero dice, colgaba de su pie tembloroso mientras el cuchillo se clavaba en su vientre. Este podría hacer referencia a la escena vista en parte 4, cuando Jason se despierta en la morgue, y ataca a la enfermera sujetándola del cuello, y con un bisturí, le abre el abdomen. Ahora pasamos con los add-ons verdes. Tenemos el llamado sonrisa sangrienta que dice, no estaba contento después de que le estamparan la cara contra un árbol. Este hace referencia a parte 6, cuando Burr estaba en el bosque enojado usando su machete, y Jason aparece, y se lo arrebata aventándolo con gran fuerza a un árbol, que tenía una cara feliz tallada en su tronco, y al impactar, la llenó de líquido rojo.
Café del forense dice, una taza de café que quedó sin terminar. Este podría hacer referencia al forense Axel, en parte 4, que mientras disfrutaba de un gran show en la televisión, tomándose un café, aparece Jason y lo liquida con una sierra para huesos. Generador de ruido para fiestas, o corneta de fiestas dice, un instrumento de fiesta que le atravesó el globo ocular a una mujer y le destrozó el cerebro. Este hace referencia a parte 7, y es la manera en que Jason eliminó a Kate, al clavarle una corneta de fiesta en el ojo, atravesándolo completamente. Saco de dormir dice, un lugar absolutamente horrible para esconderse de un asesino. Para este accesorio, puedo resaltar dos momentos en que hace referencia. Primero en parte 7, cuando Judy trata de esconderse en la bolsa de dormir, y Jason la atrapa, y realiza la icónica ejecución, golpeándola contra un tronco. Y la segunda, en el remake de 2009, cuando Jason captura a Amanda, y la quema dentro de su saco de dormir. Residuos tóxicos dice, nadie podría sobrevivir sumergido en este veneno. Este complemento hace evidente referencia a cuando Rennie, en parte 8, le tira un cubo de residuos tóxicos a Jason, provocando que su rostro se desfigurara y derritiera, provocando que gritara de dolor. Continuamos con los addons azules. Tenemos el llamado, goma para ojos, o globo ocular, que dice, lo que queda cuando te clavan un arpón en el ojo. Su referencia es en parte 3, cuando Jason utiliza un arpón, clavándose en el ojo de Vera, liquidándola al instante. Aluminio impreso dice, no es una obra de arte de vanguardia, o la huella horrorizada de una mujer cuyo rostro fue estampado contra ella. Este hace referencia a parte 6, cuando Jason agarra a Nikki, y la estampa contra la pared del baño, haciendo que su rostro quede marcado. Fragmentos de espejo dice, un arma que causaba algo más que mala suerte. Este elemento está reflejado en parte 8, cuando Jason ataca a Tamara, y al romper un espejo, utiliza uno de sus fragmentos para terminar de eliminarla. Roca de sauna dice, tiene un peso adecuado y podría usarse para aplastar una caja torácica. Este accesorio, nuevamente hace referencia a parte 8, cuando Jason utiliza una roca de sauna, para liquidar al boxeador que estaba peleando con Julius en una escena anterior, clavándola en su pecho. Dos clavos dice, una forma fiable de sujetar la muñeca de un cadáver. Para este accesorio, igualmente puede hacer referencia a dos momentos, el primero en parte 4, cuando Trish intenta escapar de la casa de vacaciones, y en una de las puertas se topa el cuerpo de Jamie, sujetado de clavos en sus muñecas. Y otro es en parte 7, cuando Tina se encuentra en el bosque, topándose con el cuerpo de Maddie, que también está sujetada a un árbol, con clavos en su muñeca. Avanzamos con los addons morados. Tenemos el llamado, revista sangrienta, que dice, las salpicaduras de sangre contaban la historia de una brutal masacre. Este hace referencia a una escena de parte 3, cuando Debbie estaba leyendo una revista sobre su hamaca, cuando caen gotas de líquido rojo, dándose cuenta que en el techo, en una de sus vigas, estaba el cuerpo de su novio Andy liquidado, y es cuando Jason la elimina al clavarle un cuchillo en el cuello a las espaldas. Fusible quemado dice, la descarga eléctrica fue abrumadora. Dejó la carne del hombre carbonizada y con olor a carne quemada. Este también vuelve a referenciar a una escena de parte 3, cuando Chop va a arreglar un desperfecto eléctrico, y Jason lo sorprende, arrojándolo al tablero eléctrico de fusibles, provocando que se electrocutara, y siendo eliminado. Placa de ayudante del sheriff dice, la insignia de un agente que descubrió que algunas cosas no merecen ser investigadas. De este complemento, no estoy totalmente seguro, pero podría estar haciendo referencia al oficial Scott, de Freddy contra Jason, quien intentaba descubrir la verdad sobre los asesinatos en Springwood, descubriendo sobre Jason, y que posteriormente, fue eliminado por este. Falta el sacacorchos dice, parece que siempre falta cuando más lo necesitas. Es una referencia a una de las escenas más emblemáticas de parte 4, cuando Jimmy, al buscar el sacacorchos en la cocina para abrir una botella de vino, aparece Jason, y se lo clava en la mano, para posteriormente liquidarlo. Finalmente, los addons rosas. Tenemos el llamado, dinero sucio, que dice, ninguna cantidad de dinero puede salvarte de él. De este accesorio, tampoco estoy muy seguro de su origen,
pero estoy convencido que hace referencia a una escena de Jason X, cuando el profesor Lowe intenta convencer a Jason de no eliminarlo, ya que le podría ofrecer fama y fortuna, pero al asesino no le importa eso, ya que recupera su machete y lo ejecuta. Motor de barco iridiscente dice, las cuchillas están melladas y agrietadas, como si hubieran cortado algo sólido. Para este accesorio, hemos visto que en varias películas de la saga aparecen botes, pero al que hace referencia, sería el momento visto en parte 6, cuando Megan está en el lago, tratando de salvar a Tony, y Jason la sujeta desde las profundidades, ya que estaba encadenado, impidiendo que escapara, y es cuando la chica utiliza el motor, para que las hélices del bote despedacen el cuello del asesino, haciendo que la soltara, y se pueda liberar. Esos son todos los accesorios disponibles para Jason, y como podemos ver, todos ellos hacen referencias a elementos icónicos vistos en las películas de la saga, siendo un bonito guiño que hizo Behavior a las mismas. Si observamos las mecánicas de Jason dentro de los reinos de la entidad, hay un detalle interesante. Y es que parece disfrutar de ciertas libertades, que no todos los asesinos poseen. La más notable, es su capacidad de ejecutar directamente a los supervivientes, tras alcanzar 2 estados de cuelgue, en lugar de depender únicamente del sacrificio tradicional. Esto encaja perfectamente con su esencia, ya que Jason siempre se ha caracterizado por acabar personalmente con sus víctimas, de forma similar a como lo hace Michael Myers. Este dato resulta llamativo, porque los ganchos son una de las principales herramientas de la entidad para alimentarse del sufrimiento. Sin embargo, con Jason parece ser una excepción, aprovechando su brutalidad natural, sin restringir demasiado su forma de cazar. Esto sugiere que la entidad reconoce el valor de su instinto asesino, y prefiere canalizarlo en sus pruebas, antes que modificarlo por completo. De esta manera, Jason sigue siendo la implacable fuerza de la naturaleza, que ha caracterizado al personaje desde sus primeras apariciones. También resulta interesante que esta libertad respete las características que siempre han definido a Jason como personaje. Su amenaza no proviene de planes complejos, ni de habilidades sofisticadas, sino de su constante avance, y de la sensación de que tarde o temprano, alcanzará a su objetivo. Esa presencia imparable, es una de las razones por las que se convirtió en uno de los iconos más reconocibles del cine slasher, y Dead by Daylight parece haber conservado esa esencia en su adaptación. Aunque sigue atrapado en las pruebas eternas como el resto de asesinos, conserva parte de su identidad original, incluso, en su teaser de presentación, se muestra que la propia entidad le envía una invitación para unirse a la niebla, a lo que Jason responde siguiendo su llamado. Este detalle refuerza la idea de que su llegada fue diferente a la de otros asesinos, como si la entidad hubiera encontrado en él un aliado perfecto para sus macabros juegos. Además, el hecho de que aceptara esa llamada, sin resistencia, encaja con su forma de ser, una figura que nada lo detiene, y que siempre parece encontrar un nuevo lugar donde continuar su cacería. Bueno gente, hasta aquí llegan las curiosidades. La verdad es que la introducción de Jason, en Dead by Daylight, es uno de los mejores regalos que el juego nos puede ofrecer por sus 10 años, ya que por tanto tiempo, ha sido una licencia muy complicada, pero que por fin, se han resuelto esos problemas, para verlo colaborar en la niebla, así que Jason se viene con todo, para esparcir el sufrimiento en los reinos de la entidad. Muchas gracias por haber visto el video, de verdad que lo aprecio mucho, no olviden suscribirse, compartir, dejar un me gusta, y escribir en los comentarios sus opiniones, diciéndome qué opinan sobre estas curiosidades, y cuáles otras conoces sobre Jason en el juego. También les recuerdo que una segunda parte también la realizaré después de su salida oficial. Ahora sin nada más que decir, procedo a retirarme, se me cuidan, y nos veremos en otra ocasión. Hasta pronto.